Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, en especial a Rosana, a Ángel. Los tres son escritores. Podéis ver aquí los libros que han escrito. Vamos a hablar de los libros y luego hablaremos también de la violencia de género, que al final es por lo que estamos hoy aquí. Lo que tienen en común sus tres libros es que las protagonistas son mujeres fuertes y valientes, en cierta forma relacionadas con la justicia, tratan temas desde agresiones sexuales, violación, abuso sexual, violencia vicaria, también un poco de cómo se hace frente a ello desde fuera, a través del thriller. Además, la sororidad también tiene un papel importante en nuestros libros y cómo la importancia, ¿no?, de rodearse de una red de mujeres, de tener un apoyo es tan importante para hacer frente a la violencia de género. Vamos a empezar contigo, Rosana, es trabajadora social, especializada en drogodependencias, también en violencia de género, además de criminóloga. Tu novela, Equipo de limpieza, ahora vamos a ver un pequeño vídeo de introducción que se ha publicado hace muy poquito, hace un mes. Habla de una mujer que ha perdido lo que más le importaba a manos de alguien cercano y se junta con un grupo de mujeres con historias similares, ¿no? Si te parece, vemos el vídeo y ahora nos cuentas un poco sobre el libro. Sí. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de escribir este libro, de qué va y cómo surge esa idea. Pues la idea surge a partir de mi experiencia en trabajo con mujeres maltratadas desde hace muchos años. Estuve también trabajando de educadora en una casa acogida para mujeres. Y entonces desde hace mucho tiempo, ¿no?, esa idea de hacer una novela pero ha sido con los años, aparte de que puedo dedicarme más tiempo también a escribir, ya cuando tienes cierta edad, ha sido a partir, digamos, de ver que todo esto no solo mejora, sino que va empeorando la situación. Entonces, cada vez que ves noticias, sabes que dices, tengo que escribirla, tengo que escribirla. Y al final ha sido parte por deseo, necesitaba escribir esa novela, y parte también por hacer como un poco de catarsis, ¿no? Entonces, bueno, no se puede hablar esto, pero yo voy a utilizar, ¿no?, el libro para poder sacar ahí todo lo que ojalá se pudiera, que tampoco se trata de eso, pero bueno, en fin, poder hacer una catarsis de cómo se podría un poco llamar la atención, ¿no?, a todos de qué está pasando y cómo se podría poner remedio de una manera radical, ¿no? Pero bueno, es que tampoco quiero explicar mucho más Has mencionado que has estado mucho con mujeres que han sufrido violencia de género. Sí. ¿Te ha sido difícil a la hora de, supongo que plasmar esas historias, ¿no?, a la hora de escribir el libro? No, o sea, piensa que he cogido temas que los vemos cada día en las noticias, de aquí, de allá. Además, por desgracia, las personas maltratadoras siempre repiten patrones, con lo cual, no sé si habéis visto la serie esa que acaba de moda Querer, si la habéis visto, y es que este libro, ahí te refleja muy bien todo lo que repiten, ¿no? Esa manera de cerrar a la mujer para quitarla de su familia, intentar hacerle hijos para que esté atada y que no trabaje para que se deba al marido, y bueno, todo lo que conlleva es muy repetitivo, ¿no? Entonces es conocido, lo he visto y me ha sido fácil. Quizás lo más difícil ha sido la parte policial, ¿no? Es una novela policíaca, entonces lo que es la parte policial, que además se desarrolla en Barcelona y son los Mossos d'Esquadra que se encargan de todo esto,
pues sí que me ha costado más porque no conocía tanto, ¿no? La parte de la jerarquía, como su funcionamiento interno, en fin, esas cosas sí que me he tenido que asesorar más. Muchas gracias, luego volveremos sobre todo Muy bien. a esos temas. Sí. Un buen acto es la segunda novela de Ángel, experto en automatización y robótica, pero también amante de la literatura, por eso decidiste escribir esos dos libros. En tu libro, una mujer atormentada recurre a atormentados actos, podemos decir, para encontrar una cierta paz. No es el primero que escribes, el primero es Lo que quedó de nosotras, y hablas también de una chica asesinada y violada. ¿Tienen en común algo de estos libros? Sí que tienen en común. Digamos que bueno, se puede leer de manera independiente, pero bueno, Lo que quedó de nosotras sería como el comienzo de la historia y Un buen acto sería esa parte final. Tienen entre los dos libros tienen un arco narrativo bastante grande, pero bueno, se puede leer de manera independiente. Lo que quedó de nosotras parto de un truco muy conocido dentro del mundo del thriller y del terror, que es lo que se llamaría la violación de venganza. Es algo que se utilizó mucho también en los años 70, en el cine, en Aesthetic Exploitation, así muy sucio. Y parte de esa violación de venganza, pero yo siempre lo he querido tratar desde un punto de vista, pues, desde mi sesgo personal un poco más diferente a lo que podía ser. Y bueno, pues digamos que tiene toda esa parte de venganza por un lado, parte de culpabilidad de un buen acto, porque el eje central de un buen acto es la culpabilidad. Y la venganza y la culpabilidad pues a veces van íntimamente ligadas. Entonces por eso se forma esa parte, ese arco narrativo un poco más complejo. Vamos a ver el vídeo de este segundo libro y ya lo acabamos. Cuéntanos un poco en qué te inspiras para escribir esa segunda parte, porque decides retomar otra vez el escribir y el voy a hacer una segunda parte. Bueno, no la considero segunda parte como tal, pero sí que es cierto que tiene esa conexión. Pero como he comentado antes, la venganza a veces puede conllevar una cierta culpabilidad. No quiero destripar mucho tampoco, pero bueno, evidentemente a veces cuando vemos este tipo de novelas, este tipo de películas, etcétera, nos quedamos simplemente en la parte de ese arco narrativo de violación, venganza, consumo mi venganza y me quedo ahí. Un buen acto, voy a tirar un poco de spoiler, lo siento, pero un buen acto habla sobre las consecuencias de esa venganza. Vale, entonces por eso hay ese peso de la culpabilidad tan grande, tan férreo. Personajes femeninos. Los personajes femeninos están aquí porque bueno, partimos de ese tropo de violación y venganza, entonces me interesaba mucho que los personajes femeninos tuvieran peso. No quería que fuera como una violación simplemente por el mero hecho del detonante para que me impulse la historia, sino que fuera un hecho central que durante todo el arco narrativo de la novela estuviera presente los momentos previos, los momentos centrales, que son duros, y los momentos posteriores también. Y como esa bomba, ese arco expansivo afecta a los protagonistas también. Y has comentado antes que estas son novelas así con mujeres fuertes. Yo tengo que decir que muchas veces cuando hablamos de mujeres fuertes, tenemos esa idea de que las mujeres fuertes tienen capacidades extraordinarias o que están por encima del resto de personas, y la respuesta es que no. O sea, estos son mujeres fuertes, y puedo hablar porque he leído también las novelas de ellas, son mujeres fuertes porque presentan muchísimas debilidades. O sea, las debilidades están en primer plano, sus dudas, sus incertidumbres, sus miedos, y por eso son fuertes, porque llega un momento en que son capaces de enfrentarse a ellas, con sus dudas, sus incertidumbres y sus miedos, pero se enfrentan a sus incertidumbres. Muchas gracias. Vamos contigo, Ana, el último de los libros. Se llama
Mi rastro de humanidad, Ana es editora, publicista, especialista de marketing, también escritora. En el libro, además de resolver una serie de crímenes, asesinatos en serie, la protagonista investigó también el caso de una chica que ha sido víctima de una agresión sexual y que parece decir atraparse a la justicia por su mano, ¿no? Cuéntanos un poco de... Bueno, vemos el vídeo y nos cuentas un poco qué libro. Precisamente este vídeo viene muy bien para explicarlo porque realmente este libro se centra sobre todo en la oscuridad del ser humano, de cómo la violencia te puede engullir hasta el punto de casi hacerte desaparecer. Es cierto que esta persona que sufre esta agresión brutal, que es una agresión brutal, que por desgracia no me he inventado, la he sacado de las noticias, eso es lo peor. Por eso estamos aquí hoy, entre otras cosas, porque esto sigue sucediendo una y otra vez. Esta agresión brutal hace que esta persona reaccione de la peor manera posible. Yo creo que tenemos todos en común que nuestras protagonistas reaccionan también de la peor manera posible. Yo creo que al final nosotros como escritores, al menos hablo por mí, tenemos cierta frustración al ver lo que está pasando en el mundo y es una forma de vengarnos en nuestro foro interno haciendo cosas que en la realidad no se deben ni se pueden hacer, porque entonces nos rebajaríamos al mismo nivel de los agresores que intentamos detener. Pero es verdad que yo creo que todos los libros que están aquí hablan un poco de eso, de enfrentarse a la violencia con más violencia, lo único que hace es más daño. Entonces, básicamente, Mi rastro de humanidad trata de eso, aunque parece un libro simplemente de asesinatos en serie y de cómo esta persona se toma la justicia por su mano. No, de lo que se trata es de mostrar que la violencia, con más violencia, lo único que genera es caos y mucho dolor. ¿Cómo ha sido la labor de investigación a la hora de escribir el libro? Sobre todo, bueno, a la hora de documentarme de casos que han sucedido, ha sido bastante fácil, porque tienes un día las noticias, se lo vas apuntando y te resulta tremendamente sencillo sacar caso tras caso tras caso. A la hora ya desde el punto de vista psicológico, de los asesinos en serie, las patologías que tienen, pues investigando mucho psicología forense y patologías sobre psicopatías, sociopatías, trastorno de límite de la personalidad y este tipo de cosas. El papel principal, las protagonistas son mujeres en los 4 libros, ¿no? Además, ¿creéis que ha habido un cambio de cómo se reflejan, cómo se representan las mujeres en la ficción, en este caso en las novelas? Empieza a verlo, porque muchas veces pues, las mujeres han tenido un papel un poquito absurdo en ciertos géneros de la literatura. Empieza a cambiar, pero eso también empieza a ser porque las mujeres empiezan a tomar un poquito de protagonismo también en el mundo del thriller. Hasta hace muy poco el thriller estaba dominado por hombres, escritores. Es verdad que al final solo teníamos un punto de vista. Aquí en España se está empezando, y es mucho más en España que en otros países, se está empezando a ver mujeres pues, muy conocidas que escriben novela negra y thriller, tanto que pues, de todos es conocido que 3 señores han cogido y se han llamado como una señora, las hicieron pasar por ella durante un tiempo dando entrevistas y todo para ver si así les ayudaba el marketing, hasta ese punto. Y bueno, y tengo que decir que Radio Nacional de España, el Día Internacional de la Mujer Escritora, les entrevistó a ellos, lo cual fue bastante sorprendente, y esto ha pasado este año. Yo, con la cantidad de escritoras, grandes escritoras que hay en este país, van y el Día de la Mujer Escritora entrevistan a 3 señores. Original, cuanto menos. Yo, precisamente, claro, yo entiendo más a la novela policial. Y precisamente una de las cosas que me gustó
Hace años, creo que sobre los años 80, no me acuerdo cuando esta señora, no sé si habéis leído policíaco, hay una escritora que se llama se llamaba, que murió por Sue Grafton, que escribe El abecedario. Es todas las novelas, o sea, casi 27 novelas, o sea, lleva años escribiendo. Realmente me gustaba porque era la única que yo conocía que era una mujer que escribía novela policíaca y que además la protagonista era una investigadora privada. Y esta fue por lo curioso que era, en las pocas que había, los medios en aquel momento, y en ese momento casi, hace poco. Bueno, hay, no soy una Agatha Christie, es decir, sí, hay muchas. Pero en la actualidad, es verdad que había un punto de eran hombres, a mí me gustaba leer, o sea, que son muy buenas las novelas, siguen siendo, ¿no? Precisamente me gustaba por eso, porque era la única mujer, y que quieras o no, explicaba las investigaciones que hacía la protagonista eran diferentes. Es que es una manera diferente de escribir thriller, policiaco, lo que sea, si lo escribe una mujer. La sensibilidad, la manera, los detalles, ¿no? Es curioso, es diferente. Aquí podrías decir algo de eso. Sí, no, bueno, de hecho, yo pertenezco a una generación multimedia que se llamó así, tal, o sea, eso significa que soy un poco viejo, más de lo que me gustaría, pero bueno, pertenezco a esa generación que nosotros hemos crecido, pues bueno, leyendo tanto libros, cómics, con música, etcétera, tal, así un batiburrillo que nos ha gustado. Entonces yo también he amado cómics y había una cosa que yo estuve descubriendo hace relativamente poco, que se llama, un concepto que se llama la mujer en el refrigerador. Vale, seguramente no sé si lo conoceréis también. Vale, la mujer en el refrigerador, esto surgió en el año 99, o sea, estamos hablando de 25 años, ¿sabes? Que no es tanto. Esto surgió porque los cómics, sobre todo de superhéroes, para impulsar esa trama, como he comentado antes, lo que hacía el villano de turno era matar a la pareja del superhéroe. Vale, mataba a la pareja del superhéroe y decía al superhéroe, hostia, me quiero vengar. Vale, porque volvemos a mí no me gusta mucho la venganza, porque al final la venganza te permite, pues oye, un narrativo bastante interesante, pero bueno, está mal, lo sabemos. ¿Qué pasa con el superhéroe? Pues el superhéroe llegaba y bueno, pues voy a ir a por el villano y hacía esa trama, bueno, superheroica, etcétera, digamos una lucha de poderes, todo eso, pero claro, nos olvidábamos de esto, de que había matado a la pareja del protagonista. La gota que colmó el vaso vino con un cómic de Linterna Verde en el que Alessandra David, que es la pareja de Kyle Sanders, que hacía Linterna Verde en ese momento, el villano Millor Foss, la cogió, la mató, la descuartizó y la metió dentro de una nevera. ¿Sabes? Para que llegara él a abrir, ¿sabes? La nevera, se la encontrara ahí descuartizada y muerta, y entonces volviera a empezar todo este arco narrativo, etc. Una guionista que se llama Gil Simmons dijo, basta ya, o sea, esto no puede ser así, esto es que no podemos sostener este discurso, este tipo de arco narrativo, este tropo, realmente es un tropo, no podemos sostener este tropo y tal. Entonces ella empezó a decir todos los superhéroes que su trama se había impulsado a través de este fenómeno que lo denominó mujer en el refrigerador, precisamente por esta mujer. Y claro, me creó una página web, creo que está en activo, no lo he verificado, pero creo que está en activo a día de hoy. Y creó esta página web donde fue poniendo pues, todos los superhéroes que sus mujeres, sus parejas habían muerto, etc. Cada vez que se abre un debate de estos, siempre hay acción, reacción. Una serie de guionistas, hombres, dijeron que los superhéroes también crearon una página web que se llama Deathman Defrosted, hombres muertos descongelándose. ¿Sabes? Bueno, soy muy de señor, vamos a decir así. Y dijeron, no, hombre, es que mira, estos superhéroes mueren, estos superhéroes se les proveen de sus poderes, etcétera y tal. O sea, la balanza está más o menos equilibrada. ¿Qué pasa? El sesgo masculino que comentábamos antes. Se les olvidó un pequeño detalle, y es que cuando un superhéroe muere, pasa de un arco narrativo X, vuelve a la vida. Cuando a un superhéroe le quitan sus poderes pasado X, le devuelven los superpoderes. ¿Cuántas veces ha muerto Spider-Man? Infinitas veces. Superman, que es el superhéroe por excelencia, se ha muerto.
¿Sabes? Hay otras superheroínas, recuerdo Barriete, por ejemplo, Bane la partió la columna vertebral y no volvió a recuperar sus poderes. Sí, o sea, es que sí, o sea, realmente es, las mujeres mueren para siempre, ¿sabes? Pero los superhéroes hombres, pues hombre, por X, porque pasa el sol por aquí, no sé qué, pues bueno, pues terminas de Me estoy acordando ahora que estás hablando de superhéroes, me estoy acordando de una que vale, pues que mucha rabia, hace relativamente poco. Wonder Woman. No, pero Viuda Negra sí, claro. la mataron para el arco del El arquito que no recuerdo cómo se el arco llama. de sí, era Hawkeye, Sí, luego sí. se convirtió en el superhéroe Ronin, Sí, entonces súper atormentado. eso es, muy atormentado. Pero ella estaba muerta. Sí, pero ya está muerta, evidentemente. Entonces, pues sí que es cierto que se están introduciendo cambios, pero bueno, claro, evidentemente esos cambios tienen que se tienen que sostener en el tiempo. Afortunadamente, sí que hay cambios. Estos cambios se deben a la introducción de la perspectiva de género, ¿no? Al final, en todos los ámbitos. ¿Creéis que ese cambio de roles se ve extrapolado también en la vida real, a cualquier ámbito? Una Cuesta cosa ver. complicada. Cuesta ver. Cuesta poco a poco, ¿eh? Yo que soy Sí. más mayor, puedo decir que desde años atrás aquí ha evolucionado. Hombre, Pues, yo además, yo también tengo una edad. yo tengo Y también he visto ciertos cambios, Pero hay cosas que yo he aguantado en ciertos trabajos Sí. que ahora ni por asomo aguantaría. Sí. Ni nadie, ni jóvenes de ahora. Cierto, pero es verdad que en otras cosas yo no creo que vayamos para adelante, sino que vamos para atrás. Y eso es lo más triste. Es cierto que el eslogan de este año me parece muy acertado, es que vamos a cambiar la perspectiva de... es decir, el ejemplo más claro es esta mujer de Pericot, la francesa. La Pericot, a mí me parece fenomenal lo que está haciendo porque en vez de ocultarse se está exponiendo. Y se está exponiendo porque el que debe ser invisibilizado es él, no ella. El que debe ser culpabilizado es él, no ella. Y ella se ha negado a cambiarse de apellido precisamente porque quiere que sus hijos no tengan problema con el apellido, que él se avergüence de su apellido. Ella no se va a avergonzar porque ella no ha hecho nada. Este tipo de acciones hacen mucho bien, pero ¿qué es lo que ha tenido que pasar esta señora para que esto nos llegue a nosotros? Eso no debería pasar, y esto ha pasado antes de ayer. Es terrorífico. En relación un poco a eso, está como el papel, ¿no? De ser una buena víctima. Si es que tienes que llorar, es que tienes que mostrarte vulnerable, es que no tienes que salir de casa, ¿no? Como a nivel social se ha impuesto que es ser una buena víctima. Y si no lo eres, a lo mejor es que estás mintiendo, o a lo mejor es que es falso, es que estás exagerando, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasó con el futbolista? ¿Cómo se llama el futbolista? Daniel. No soy nada futbolero. Sí, yo tampoco, pero claro que la gente dudaba si realmente era tan víctima o no. Claro, es que si estaba en un bar, claro, es que si te metes en el baño, Claro, pues nada, nos vamos a quedar con todas estas encerradas, no vaya a ser que alguien intervenga que se mira así de lado y no. Pero también está la figura de poder, la figura más débil. Evidentemente, tú aquí vas a querer pues, a una figura de poder, a una figura que te genera autoridad, a una figura que mueve masas. Entonces, no voy a decir que es lógico, pero claro, la gente se va a ir sin querer. Y no solo por parte de los hombres, yo he escuchado a mujeres, tristemente, hablando de este caso, dudar de la víctima. Y que todavía pase eso es muy sorprendente. Muy sorprendente. Más que sorprendente, es triste. Yo recuerdo la víctima de la manada. La chica esta que pasado X tiempo la pillaron con sus amigas que se fue de vacaciones y la dijeron, tampoco fue para tanto si está de vacaciones con tus amigas. Es que realmente fue su psicólogo, el que dijo, intenta hacer tu vida normal, intenta estar en un entorno seguro. No hubiera sido su psicólogo. Si le da la mano a irse de vacaciones, después de lo que ha pasado, ¿qué tiene que hacer? ¿Quedarse encerrada llorando hasta que se muera de vieja? Es que vamos a ver. Sí. Cuesta, vamos a entender todo eso. Si no es un poco tienes que cumplir una serie de patrones, ¿no? Para ser creíble, o incluso a aquellas mujeres, ¿no? Que deciden no denunciar por todo lo que ello conlleva y no por eso pues, son menos víctimas, ¿no? Que en relación a ello está también la revictimización, de cómo al final muchas mujeres deciden no
no denunciar o no exponerse por no ser una eterna víctima. Precisamente el personaje de Sara, que es de la que hemos estado hablando en Mientras tu humanidad, peca de eso. Ella prefiere actuar porque piensa que porque no quiere ser víctima y porque prefiere atacar en vez de dejar que sea la justicia la que actúe. También es cierto que tampoco cree mucho en la justicia, porque precisamente por todo lo que hemos estado diciendo. Entonces, también ella cae en ese error de no querer ser la víctima y de no querer mostrarse vulnerables y hacer las cosas. Claro, en el caso mío no es tanto por eso, sino el hecho de que este grupo se dedique a lo que se dedica es que es a proteger a víctimas, porque aquí la denuncia que hay es faltar recursos, es decir, ¿por qué no denuncia más la gente? ¿Por qué no? Porque faltan recursos para ayudarlas, faltan casas de acogida donde puedan ir, o sea, no puedes hacer es denunciar a tu marido y luego irte a tu casa con tu marido, o sea, eso es tan absurdo que claro, pues no lo haces, ¿no? Entonces faltan todos estos recursos para poder decir, bueno, la gente ya irá cambiando, ya se irá atreviendo más a denunciar y ya hasta personas que ni se daban cuenta que habían sido maltratadas toda su vida, pues irán dándose cuenta, ¿no? Pero para eso falta mucha pedagogía, mucho trabajo de entender, desde ya de entender qué es feminismo. Yo creo que preguntas a algunos hombres qué es el feminismo y creen que es que el feminismo es estar por encima de los hombres, ¿no? Es que ya esto mismo, falta pedagogía sobre eso mismo. Imagínate, ¿no? Para empezar a cambiar qué es esto, ¿no? Equiparar un feminismo a machismo. Sí, claro, simplemente queremos ser iguales, el feminismo no es más que eso, ¿no? Simplemente, entonces, todo esto falta todavía mucho para poder, bueno, y ya, si no entramos luego, si queréis, o entro ya, apunto luego si queréis profundizamos, que por mucho que ahora en este momento se puedan hacer recursos que hacen falta, recursos quiere decir dinero quiere decir voluntad política, claro que eso va así. Pero aparte de todo lo que se pueda hacer por ayudar a las víctimas y evitar, ¿no?, que no haya más, para mí, por todos los años que yo llevo y el trabajo que yo he hecho, tengo clarísimo que si queremos cambiar eso tiene que ser desde la base, desde la educación con los niños. O sea, de ahí, porque si no, se va a seguir repitiendo. O cambiamos la base para que las próximas generaciones suban de otra manera y se hagan respetar. Niñas que se respeten a los niños, pero sobre todo niños también. Los niños agresores son los niños que tienen más problemas de falta de autoestima. Pero si no cambiamos todo eso, esto no va a hacer. Podemos ir ayudando hay que hacerlo a las personas que están sufriendo, que pueden sufrir o que deberían denunciar o que deben darse cuenta de que, ojo, que no es normal que tu novio te esté pidiendo el teléfono, que te esté diciendo que viste a una madre de otra, etcétera, etcétera. Todo esto hay que hacerlo, hay que promocionarlo y solidarizar. Pero si no hablamos de lo que va creciendo, no saldremos de esta. No saldremos de esta. Precisamente, además, en relación con la literatura y la infancia, como los libros dirigidos a niños, sobre todo a niñas, también adolescentes, el papel de la mujer es el romántico, la princesa, cómo se siguen esos estereotipos y esos roles. Al final, eso determina cómo esas niñas crecen y qué visión tienen del feminismo, de las relaciones, Ahora mismo se lleva mucho el género romance, se llama, que es fantasía con romance. Y hay una orientación bastante peligrosa hacia ciertas historias con unas relaciones tóxicas, pero a unos niveles que a mí se me las cuentan, yo no soy consumidora de este tipo de literatura, pero a mí me la han contado algunas chicas y es, yo digo, pero ¿cómo esto se puede estar editando por ahí? Como se lee, no se edita, ya está, eso es lo que hay. Y es muy peligroso, pero claro, ¿qué dices tú? Pedagogía. Si esto se edita, si los niños tienen acceso a la pornografía brutal en internet con un móvil, les salta sin ni siquiera buscarlo, sin pretenderlo, la tienen ahí, piensan, pues no hablan con los padres de sexo sano y piensan que eso es el sexo normal. Entonces, ¿qué tenemos de mayores? Unos adultos que piensan que lo de la nada es normal, porque lo están viendo en el móvil todos los días. Y lo peor de todo es que las niñas también llegan a pensar que eso es normal.
porque también lo están viendo. Y eso es para mí la raíz del problema, sobre todo evidentemente las agresiones sexuales de los jóvenes ahora mismo. Creo que un gran problema viene, que lo que viene de la pornografía, del acceso a la pornografía tan brutal y tan fácil que tienen ahora mismo los adolescentes. Sí. Es terrorífico. Y sobre todo, hay una cosa también, volviendo al tema de barres más abajo, que es el tema de la tolerancia a la frustración. Es un tema importantísimo para educar a los hijos. Hoy en día, cada vez los jóvenes tienen menos tolerancia. O sea, lo quieren todo ya, la inmediatez, de lo que hablamos de los medios, ¿no? Todo ya, ahora mismo ya, y si no me frustro y no. Y tienes que aprender a que te digan que no. Y si te he dicho no, es no. No, que te apetezca, ¿no? Entonces, todas estas cosas que yo lo que estoy viendo, por desgracia, que por lo que estoy viendo en los jóvenes, no se corrige, sino todo lo contrario, pienso que hay un tema importante a trabajar con los pequeños, me refiero. Es decir, sí, tienen que aprender a entender que todo no puede ser cuando uno quiere, en el momento que quiere, como uno quiere. Y esto, hoy en día, si lo ves en los jóvenes, no se puede dar. Es la inmediatez lo que funciona. Ya quiero esto, pues lo quiero y ya está, a precio que sea. Si tienen dos de frente, pues saben dónde está el dinero más, si no tienen dos de frente. Y si no avanza todo, pues venga, yo quiero esto, pues lo quiero a precio que sea, como sea. De hecho, también hay un género que está muy ligado a la romantasy, que se llama el romance, que está muy en boga ahora y que lo que promueve son masculinidades tóxicas. Son relaciones bueno, pues con mafiosos, con gente que maltrata, etcétera, etcétera. Bueno, lo ves con no sé, como las mujeres lo ven, por ejemplo, es femenino, es totalmente femenino de este género. Las mujeres lo ven como, bueno, es el malote del barrio. ¿Sabes? Sí, la serie está en de un italiano mafioso que secuestra a una y la tiene ahí. Sí, bueno, no la he visto, pero bueno, sí. Bueno, pues es una serie del año pasado. Y que era del tipo que se encapricha con un mafioso italiano se encapricha con una y se la lleva. Y al final ella termina enamorándose de él porque es tan guay, él y es tan machote. Pues sí, esto no me acordaba de la sí, ya te digo, es una serie de novelas y tal, que sí que las conozco por ahí, no las leo, pero bueno, reúnen ese tipo de masculinidades. Pero claro, están dirigidos al público femenino. Al final, lo que estábamos comentando, o sea, hay una pedagogía que hacer donde el público masculino, pero claro, estamos como yendo hacia atrás con el público femenino. Estamos al final asumiendo de las niñas hoy en día, ¿sabes? Porque al final son niñas, adolescentes de 12 a 16, 17 años, o sea, niñas que eso lo ven normal, lo que comentabas, eso lo ven normal. ¿Vale? A mí eso sí que me asusta. Mira, hay una revista en Valencia, donde vivo, que la publica todos los meses y bueno, en el gimnasio donde voy la tienen ahí, la estuve deseando y las primeras páginas es que habían hecho una asociación de apoyo a víctimas, no recuerdo el nombre, disculpad, no recuerdo el nombre. Pero bueno, que lo que comentaban, había una abogada, una psicóloga y otras personas que no recuerdo cuál era su profesión, pero la psicóloga lo que decía es que todos los casos que la tienen ahora son de instituto. Son niñas de instituto. Igual por eso no sabes esto mejor, pero vamos, que son niñas por eso, porque la violencia ahora mismo y las agresiones se dan más en los institutos que en personas de una cierta edad. Eso asusta. Pero mira, volvemos a lo que yo decía ligándolo. Si desde pequeña, de un niño, se les educa en autoestima y se les educa en respeto y en tolerancia a la frustración, lo que hablamos antes, es difícil cuando sean mayores, cuando sean adolescentes, sí que hay esta cosa de enamoramiento que bueno, ¿no? Sí. Pero de alguna manera se ha aprendido a hacerse respetar y se ha aprendido a tener una buena autoestima. No se va a enganchar de cualquiera que te diga, oye, esto tal, tú vístete de otra manera, tú déjame ver tu móvil, tú con este no salgas, ¿no? Es decir, parte de esa base. Esas chicas no tienen autoestima y los chicos tampoco, por eso obligan. Porque si piensan, si me quedo sin esta, ¿qué? Entonces, por eso digo, es tan básico partir de la base. Por desgracia, entre esa base que de por sí ya la adolescencia ya tiene esas características de que la autoestima se está formando en la persona, todavía no tiene muy claro qué, pero si desde bien pequeño yo veo, perdóname que personalice mi nieta de 5 años, no te preocupes si no me vas a decir que a mí no me digas esto, te lo dice así. Y no es que se lo hayamos enseñado así, metido. No, también hay de otra manera. Pero esto mismo hay que mantenerlo.
hay que mantenerlo en el tiempo. Sí, tú sigues así, a ti que no te digas, no tienes que tal. Entonces, de alguna manera, ellos se van creyendo. No se van a quedar con cualquiera porque te diga 4 tonterías, pero que luego te esté obligando, ¿no? No sé, es mi opinión. También muchas veces se pone el foco en cómo educar a las niñas o el foco en las niñas. Esto no es normal, no tenéis que normalizar estas situaciones, estos comportamientos, pero creo que también se deja de lado, ¿no?, esa educación que se tiene que tener también en los niños, que al final son quienes perpetúan esos comportamientos y esos roles. Entonces, por mucho que tú pongas en las niñas, les digas, tened cuidado, no os hagáis, es que esa no es la solución, ¿no? Tiene que ser, o sea, es un problema social. Hombre, está claro, yo puedo entender a los padres que tengan una hija adolescente y le digan, pues no vuelvas sola por la noche. ¿Que debería poder volver sola por la noche? Sí, pero yo entiendo que un padre, ante la situación que tenemos, le diga a su hija que lo evite. Que no es lo ideal y no es lo que debería ser y no es lo que yo le aconsejaría a mi hija. Yo no tengo hijos, pero claro, me pongo en la piel de un padre que está asustado porque su hija la tiene que dejar salir porque no va a dejar encerrada en casa, pero le tiene que decir que tome ciertas precauciones porque él no puede controlar lo que hacen los demás. Y esa es la pescadilla que se monta en la cola. Justo esta semana además ha salido el dato de que había subido muchísimo las agresiones sexuales entre menores de 14 años. Se dice pronto. Por eso digo que íbamos a ver. Sí. Eso ahí tiene que ver lo que tú decías, toda la pornografía. Yo de verdad con 14 años estaba como que dice subir un árbol. Que no, es que es algo que ni se me pasaba por la cabeza, la verdad. Pero claro, yo no tenía acceso a lo que tienen ahora los pequeños. Claro, de ahí que se viene, ¿no?, este debate que está habiendo últimamente del control sobre las redes sociales, el acceso de los menores. Sí. ¿Qué pensáis de esto? Es muy complicado. Que prohibir no es bueno, pero hay ciertas cosas que los niños tienen, el cerebro es muy plástico, pero los niños no lo tienen formado. Y si forman su cerebro alrededor de este tipo de imágenes, vamos a formar monstruos. Entonces, sí hay ciertas cosas que los niños no deberían ver, pero esto es una opinión muy personal. Pero es que aquí tenemos que balancear una cosa que es muy importante, y es que la industria de la pornografía mueve millones y millones y millones de euros. Vale, eso para empezar. Entonces, podemos tener la regulación de las redes sociales, pero las propias redes sociales, por su naturaleza, no quieren que se regule. O sea, estamos trabajando con el algoritmo para que te crees una dependencia de scroll infinito que tienen ciertas plataformas como Instagram, etc. Y lo que queremos es gente que esté enganchada, porque al final es gente que pasa horas allí, tiene más publicidad que se genera, etc. Y vamos a tener acceso a determinados anuncios y tal. Bueno, a ver, es muy difícil poner puertas al campo. Es que vas ahora mismo en internet. Bueno, yo porque intento navegar siempre en modo oculto para que no rastreen las cookies y tal y cual, todo eso, pero es muy difícil porque llegas a un momento en el que te bombardea la publicidad sin querer. Vas a mirar el tiempo, te sale se encuentran los que se van a la plataforma sin buscar. Porque a mí me lo cuenta mi sobrino de 15 años que, bueno, mi hermana habla mucho con su hijo y le contaba, es que yo estoy en un foro sobre un videojuego y estoy hablando sobre el videojuego y me saltan los anuncios. Me saltan banners de pornografía, de páginas pornográficas, de señora de cierta edad está buscándote, te está esperando. Entonces, pero que se crea, pues dice, pues esto es lo normal. Sí. Mi sobrino tiene datos de frente, tenemos suerte, pero que hay uno de cada 15 tiene datos de frente. Lo normal es que no lo tengan porque son adolescentes. ¿No sabes nada? No, iba a decir si van a preguntar o algo. Sí, justo, iba a decir que antes de... Sí, porque estamos aquí hablando y opinar también tendrán ganas. Antes de que la gente haga comentarios o alguna pregunta, quería volver un poco al tema que hemos dicho antes de si ahora mismo constamos de los recursos suficientes para hacer frente a la violencia de género, sobre todo tú, Rosana, que al final has trabajado en el ámbito. ¿Crees que ha habido una evolución respecto a los recursos? Ha habido, han hecho juzgados, atención a la víctima, policía especializada en atención a la víctima, sí ha habido, pero no es suficiente. No es suficiente. Desde lo que decía, ¿no?, de recursos para poder acompañar a las víctimas una vez que han denunciado, para protegerlas, porque hace falta personal, evidentemente, y todo eso que decía, o sea, los recursos es dinero, y el dinero que lo decide pues es
la política, los políticos. Entonces, hace falta mucho más recursos de los que hay. Se han hecho cosas, no voy a decir que no, incluso circuitos. Yo recuerdo cuando yo hice un circuito de anexionalista prácticamente para no revictimizarla y era hacer un circuito en el cual, bueno, pues desde que hace la denuncia, acompañarlo al hospital, para que no pudiera de alguna manera que no tuviera que estar repitiendo la misma situación, ¿no? Es decir, que hay, te digo, que hace años que lo hicimos, entonces cosas se están haciendo y hay muchas más que tienen para atrás. Pero no es suficiente para poder evitar estos números tan elevados de víctimas al año. Recordar que llevamos 40 justo, pero que la violencia de género no solo las asesinadas. Sí. Es que muchas veces se nos olvida y es como que solo visibilizamos que son las que han sido asesinadas. No, va mucho más. La familia y los hijos, que también aquí un poco lo dejo ver en la novela, ¿no? O sea, qué pasa con todas las víctimas y con los niños, ¿no? Que es una cosa que también sensibiliza mucho. Pero te has dado cuenta que todo lo que estás diciendo es correctivo. O sea, has hablado antes de pedagogía. Claro, es que son otras cosas, es que es paralelo. O sea, ayudemos a las que están necesitadas, pero intentemos que nos consumamos de otra manera. Porque es que si no, no se acaba nunca. Es que yo lo veo así, claro, no sé cómo lo ven ustedes. No podemos hablar. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero soy el único hombre aquí. Aquí arriba, sí. Yo lo primero que he hecho cuando me he sentado aquí es dar un vistazo y ver cuántos hombres había aquí. ¿Vale? Porque desde mi punto de vista, desde mi sesgo que comentabas tú antes, creo que aparte de esta pedagogía la tenemos que hacer también los hombres. ¿Vale? Eso lo tenemos que hacer muchísimo los hombres. Entonces, no podemos entender que esto es un problema exclusivo de mujeres. ¿Vale? Que hay mucha gente que piensa así, que esto es un problema exclusivo de mujeres, esto es cosa de chicas. Y no, eso no tiene que ser así. Entonces tenemos que nosotros, creo que hay una cultura de silencio masculina en no visibilizar o denunciar ciertas actitudes. Os voy a poner un ejemplo que me ha pasado además hace muy poco en el trabajo. Y yo en mi trabajo, mujeres hay pocas. Hay 12 y tal, de una plantilla de 80 y tantas personas. Estábamos tomando café. 5 hombres. No sé qué comentario hizo uno, no me acuerdo, o sea, un comentario de estos sexistas y tal, pero bueno, de chascarrillo de café, dicho así de manera rápida. Y se rieron todos, yo no me reí, me quedé un poco así y dije, joder, hostia, esto no. ¿Sabes? Como que me chocó mucho. Pero el chico que tenía al frente dijo, hostia, ¿no os estáis dando cuenta del comentario que estáis haciendo? Joder, a mí me hizo reflexionar y dije, joder, ¿por qué no he sido yo la persona que ha hecho eso? ¿Por qué no he sido yo? ¿Sabes? O sea, yo me he callado la boca, o sea, no me ha gustado el comentario, me he callado la boca, no me he reído, pero no he hecho nada. Claro. ¿Sabes? Ha tenido que ser la persona de frente la que haya dicho ese comentario está fuera de lugar y sobra. Y dijimos todos, hostia, sí, verdad, tiene razón. ¿Sabes? Pero es eso, o sea, es esa actitud de la gente que piensa alrededor, que puede hacer simplemente con un pequeño gesto, ese comentario, esa abogada que se suele decir muchas veces entre los hombres cuando estamos reunidos, y ponerle a la persona en evidencia, decirle, pues no, eso cuesta mucho hacerlo. Y ese pequeño gesto, al final, ese pequeño gesto se mira con otro gesto y con otro gesto, y al final el círculo se expande y una cosa pequeña se puede convertir en algo muy grande en nuestros círculos íntimos. Que al final es esto, esa pedagogía que tenemos que hacer nosotros en nuestra parte íntima, ¿sabes? De nuestra zona de influencia. Que será pequeñita, igual que es pequeñita, joder, es importante, pero es importante, se va sumando. ¿Sabes? Entonces, sí, yo eso es lo que tengo. Tenía todo parte de la educación. Si os parece, vamos a. Si alguno tenéis alguna pregunta o algún comentario que. Yo sí. Yo que soy muy hablar. Sí, no, me tenía que haber dado una libreta y me he tomado nota, porque claro, he sacado tantos temas que ya se me están amontonando la cabeza. Una solo, No, más que preguntas son comentarios. A mí lo de todo lo que habéis dicho, por ejemplo, el de los primeros temas que hemos tratado ha sido de los cómics, que tiene una difusión muy fuerte en la sociedad, y todas esas difusiones que parece que son menos fuertes o menos profundas calan demasiado. Y con respecto a lo de que el chico, el superhéroe, tiene que defender el honor o la vida o la muerte de su amada y demás, y luego salen los dos grupos, ¿no? El que dice, no, mira todas las mujeres que han muerto, el otro no, pero mira todos los hombres que han muerto.
pero ninguno de las mujeres tiene que defender al hombre. O sea, el hombre defiende el honor de la mujer, su muerte. Aunque luego le puede matar y resucita, ¿vale? Todo eso. Pero en ningún caso, que yo recuerde, una mujer superhéroe defiende el honor del hombre, la vida del hombre. Ni la... Claro. Pero fíjate qué cosa más sencilla, qué mensaje más subliminal se manda a la sociedad. O sea, ya no es cuestión de decir, no, es que los hombres también mueren. Mueren por hablando de esto. Por ejemplo, yo tuve una conversación, es que no quiero a burrillo aquí en la cabina, pero tuve una conversación con un compañero mío con respecto a la muerte de violencia de género. Y decía que, claro, que se hacía mucha discusión a las mujeres, pero que cuando me lo dijo, había 1000 y pico muertes por violencia de género y 500 y pico eran hombres. Y me dice, oye, qué poca difusión se hace con respecto a eso. Y yo le dije, con todo mi respeto, me parece que este dato tiene que estar mal. Le había sacado de datos oficiales y eran reales. Y ahí quedó la conversación. Entonces yo me puse a investigar y resulta que en esos datos, todos los hombres que después de matar a su mujer se suicidaron, iban a estos datos. Claro, pero fíjate qué barbaridad, que eran datos oficiales. Entonces mucha gente dice, no, pero es que fíjate la violencia de género, ¿qué de hombres se lleva? Los que se han suicidado después de haber matado a los hijos. Por eso te digo que hay muchas cosas, muchos datos, porque luego hay muchos intereses en la sociedad. No solo la persona que tiene una ideología política o tiene una visualización de la sociedad, sino que hay fuerzas en la sociedad que les interesa remar hacia un lado que no es la realidad. Pero sí que si cogen una serie de datos y los amoldan un poco a lo que ellos quieren, sí que pueden confundir. Entonces, claro, para mí la pedagogía es como algo fundamental en la sociedad. Pero sí que es verdad que es complicado que la sociedad avance en algunos temas porque hay muchas fuerzas, muchos intereses, pero que les interesa que eso no... Eso es verdad, porque si tú tienes voy a hablar de algo que no tiene nada que ver para que entendáis lo que quiero decir. Una persona que piense que la Tierra es plana, ¿vale? Esa persona no necesita ya basarse en la ciencia. Se mete en las redes sociales y encuentra personas, muchas personas, que también piensan que la Tierra es plana. Ya tiene su sesgo de confirmación, que es lo que estaba buscando. El problema de las redes sociales hoy por hoy es que dan sesgo de confirmación a cualquier locura que se te ocurra. Y a cualquier barbaridad que pienses, siempre vas a encontrar a otros que piensan la misma barbaridad que tú. Entonces, hay personas que ya ni ven las noticias, simplemente las buscan en Twitter con ese sesgo de confirmación. Entonces, es lo que has dicho tú. Si hay un montón de personas en Twitter, por ejemplo, que es la cloaca de las redes sociales, a mi parecer, si hay un montón de personas en Twitter que piensan que esas cifras que has dicho tú de los hombres muertos y están metidos en las estadísticas de violencia de género, pues ya tienen su sesgo de confirmación de que los hombres también, por todos son muchos. Y de ahí no les vas a sacar, porque hay otros tantos que piensan exactamente lo mismo y entre ellos se retroalimentan a través de las redes sociales. Entonces, a mí sí lo de la tarea de la educación me parece más grande que el iceberg ese de huevo de la educación. Me parece tremendamente complicado. No sabía cómo hacerlo. Claro, pero fíjate, aquí la tesis ya no está buscando investigar la realidad, ¿no? Como se puede hacer, ¿no? Decir, oye, yo tengo esta duda, voy a investigar qué dicen aquí, qué dicen allá, y entonces saco mi conclusión, ¿no? No. Lo que ahora la gente quiere es que me dé la razón. Claro. O sea, o firmar. No, investigar, decías tú, exacto. Pues ya, pero está. Para todos los que a la gente en general le gusta tener razón. A todos les encanta tener razón. Y si me la están dando constantemente, la buscas y la buscas y la buscas. Y tú dices, no, este no tiene razón.
ah, mira, ves, si ya tenía tu razón, si este Claro. ya está. Y ya está, y te quedas contento. Si te vas a la cama, Pero es que aunque no tengas el sesgo de confirmación, te da igual, porque Sí, has sí. dicho lo del terraplanismo. Es que hubo hace poco un terraplanista que llegó y dijo: voy a hacer una. Es verdad. no sé qué, y voy a confirmar que la Tierra es plana. ¿Y qué le salió? Que la Tierra es redonda. Y dijo: la máquina está mal. La máquina está mal, ¿sabes? La plana. Mira, cuando salió lo del Me Too, ¿vale? O sea, la gente que nos gusta el cine, no sé si hay gente aquí que le gusta el cine, o sea, Harvey Weinstein, todos sabíamos lo que era. Era un matón de instituto, todos lo sabíamos, era un abusón, o sea, todo el mundo lo sabía. Luego salían actrices y actores diciendo: yo de este señor no sabía nada, todo el puto mundo lo sabía. Lo sabía hasta yo, con Valencia, o sea, imagínate. Le preguntaron, bueno, todo este movimiento, todo esto que surgió y tal, que por cierto, yo estoy convencido de que va a haber un Me Too aquí en España, no tardando nada, que ya tenemos ahí Sí. La la semilla está plantada y hay muchos datos por ahí que yo creo que van a salir. Pero bueno, con el Me Too y tal, entonces, un periodista, recuerdo una película, a Idris Elba, el actor, le dijo: es que ahora ligar en Hollywood tiene que ser muy complicado, ¿no? O sea, con todo esto que ha salido de las mujeres que se han puesto así de uñas y tal, dijo él: pero por Dios, ¿pero qué me estás preguntando? O sea, si eres una persona normal, no sé, eres una persona normal, ¿qué problema hay? ¿Sabes? Me parece que es eso, que es esa confrontación, ese feminismo malentendido de que las mujeres queremos estar por encima del hombre, etc. Que hay incluso mujeres que no lo entienden. Sí, claro, eso es lo triste. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Sí, yo he oído a un hombre que ha dicho: es que yo no me atrevo a estar dentro de un ascensor con una mujer porque no vaya a ser que tal. Te digo yo que Será amigo, que es que tú normal no eres. Claro, dentro de un ascensor con una mujer, no vaya a ser que la mujer te diga algo. Pues mira, si no me dices esa palabra, a lo mejor no te va a decir nada. Eso lo dice un ensayo. Mi marido ya tiene un cierto... de la antigua escuela. No, que tiene un cierto reparo, porque es que ya le han, por ceder el paso a una mujer, que era una cosa que se hacía antes. Vas a una puerta, la abrían y decía paso: la señora solo le faltó denunciarle. Bueno, eso ya es. Entonces, ya, pero si hablas con más periodistas, le han pasado unas parecidas. Entonces, al final, dice: no, o sea, que haga lo que le da la gana. Yo me quedo aquí y esa señora que haga lo que quiere. Eso así quiere, ¿no? Eso así quiere, eso va sola hasta la. Sí, porque al final, yo entiendo que también a muchos hombres les dé un cierto reparo, porque tampoco le conocen de nada. Es Entonces, si contexto. tú lo haces como a los niños, o sea, tú estás en un parque infantil y no sé yo, se cae un niño y no se lo puede acercar a levantarle. Porque puede venir el padre de la otra esquina que ni se ha enterado que se ha caído su niño porque está con el móvil enganchado y el niño está sangrando y tú te acercas a ver si el niño se va a poner esa niña y viene el padre sí, con el móvil en la mano y ya llamo él a la policía porque tú, a veces has sido tú el que da con la piedra al niño. Es que vamos hablando, yo creo, un poco también las cosas de contexto, no es justificar para nada los asesinatos. Sí, pero yo creo que hay veces que sacamos un poco las cosas de contexto, entonces en lugar de enfrentarnos a ella, lo que hacemos es retraernos. Claro. Entonces, si tú en vez de decirle a tu hija lo que tiene que hacer cuando salga por la noche, la dices que no salga, pues entonces al final no solucionas el problema, sino que lo aumentas más. Y aparte de todo este rollo, una pregunta. ¿Vosotros pensáis que el maltratador es un psicópata o simplemente es una mala persona? La psicopatía es una patología muy particular. Yo creo que desde mi punto de vista, maltratadores hay de muchísimas personalidades distintas y yo creo que lo que tienen en común es un tremendo complejo de inferioridad. Entonces, yo creo que sean psicópatas. no podría escoger eso su abogado defensor. Es que, como es un psicópata, a ver si tiene una reducción de condena, por ejemplo. A ver, no es una enfermedad, es una característica cerebral de la psicopatía. Yo trabajo en lo que antes se llamaba manicomio y están los maltratadores por un lado y los psicópatas por otro. No tienen nada. Vamos a ver, que hay maltratadores psicópatas, claro, pero no, o sea, que es un maltratador es porque es un maltratador. O por ejemplo,
el caso de una persona que bebe mucho, ¿no? Una persona normal y de pronto bebe y se pone agresivo, ¿no? El señor no es un psicópata, simplemente que al beber pues se pone agresivo y lo paga con la mujer. Pero antes era una atenuante. Antes sí, ahora no. La psicología es una atenuante todavía. De hecho, donde trabajo hay una mujer que está luchando para que en este médico aparezca que es psicópata. Que te lo dice, ¿no? O sea, aunque hago algo, porque son atenuantes. Pero yo no creo que la psicopatía sea una enfermedad, insisto. Creo que es una condición. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una esquizofrenia que una psicopatía. Porque una psicopatía es un tipo de un tipo de personalidad. Si dentro de la psicopatía ya tienes un trastorno de personalidad antisocial y tal, ya esos son otros temas, ¿vale? Pero yo no creo que debiera ser un atenuante ser un psicópata, porque los psicópatas saben perfectamente diferenciar el bien del mal. Los psicópatas saben Perfectamente, conclusión, saben que lo que están haciendo. No todos los psicópatas son asesinos, para las bases. Hay muchísimos psicópatas con los que tú te sientas en el autobús, no te va a hacer absolutamente nada. Y a lo mejor su necesidad de satisfacción personal, porque lo que les caracteriza sobre todo es la tremenda falta de empatía que tienen, que les importa un pepino lo que te pasa. Y la moralidad. Claro, entonces, por un lado están los psicópatas asesinos, estos tan famosos, que siempre me quejo de eso, que se les conoce a todos los nombres, pero de las víctimas no. Y debería ser al revés. Pero bueno, eso es otro tema. Los psicópatas que matan son una pequeñitos. Yo, mira, cuando estudiaba criminología, el profesor de psiquiatría nos explicaba lo que era el psicópata. Decía, para que lo entendáis, una persona va por la calle y ve una bicicleta, bueno, en ese caso vamos a ver una moto, que es más moderna, ¿no? Ve una moto preciosa y dice, hostia, qué moto más bonita, cómo me gustaría tenerla, ¿no? Se va pensando y tal, me gustaría tener esa moto. Llega un psicópata, hostia, qué moto más chula, la cojo y me la llevo. Sin problemas de moralidad, o sea, sin problemas de nada, me gusta esto, lo quiero. ¿No? Entonces es un poco ese tipo de personalidad que no tiene freno, digamos, de alguna manera, que dirán lo que debe ser y lo que no debe ser. Pero sí que saben lo que está haciendo. O sea, no conoce el bien y conoce el mal, simplemente que se lo toma como le apetece. Ya está. Los psicópatas también son antisociales. Entonces, el hecho de la bicicleta no piensa que va a hacer el daño a esa persona, por eso la coge. Tampoco Es que no se pone en su lugar. Es que era lo mismo. No se pone en su lugar. Es antisocial. No tiene empatía, efectivamente empatía. Entonces, por eso es empleo lo que le pueda pasar a la persona, su impulso de cuando eran pequeños, porque todo proviene también de la familia mucho. Sí, sí. Algunos por algún problema físico, Sí. el cráneo, algún golpe, etc. Sí. Pero yo creo que hay un elevado alto de elevación en lo que vivieron en casa. Es que hay tipos de psicopatía y hay algunos que vienen derivados por lo que he dicho antes, un trastorno de la personalidad antisocial o psicópata de nacimiento, que los hay, que son así, y ya está. Y no tiene nada que ver con su infancia ni con su entorno. Han nacido así, pueden haber nacido en una familia maravillosa, súper amorosa, con cero problemas. No, pues yo no lo veo. Y Yo creo que tiene que haber no, si no es una creencia, eso lo dice la neurociencia, no digo yo. Sí, de la conciencia, pero La neurociencia, digo, que lo dice la neurociencia, no digo yo. es una interpretación que han hecho estudios sobre los psicópatas y es que tienen una característica cerebral concreta, tienen la amígdala más pequeña, o sea, tienen una serie de morfología cerebral. cromosoma XY que hace que, aparte de ese tipo de cromosoma que nace con ellos, indudablemente le hacen ser más agresivos. Sí, pero eso es con respecto a la agresividad, no con respecto a la psicopatía. Es que es un tema muy amplio. Pero generalmente el maltratador, más que estar loco, tiene, como decía, era un problema de autoestima enorme. Efectivamente. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno va creciendo con ese problema de autoestima, pues va disimulándolo, lo va compensando con otras cosas, con aire de superioridad. O sea, cuando ves a una persona muy así, piensas, bueno, a ver de qué patinas, ¿no? No puede ser también por el tipo de sociedad que viva. No hablemos de la sociedad occidental, que en teoría está más avanzada, sino en otras sociedades como puede ser que sea africana, sudamericana o la china. Yo creo puede que tener una agresión que se vea de otra manera. Yo creo que el mal está en todas. Yo creo que el carnet sabe perfectamente
perfectamente que no lo está haciendo bien, me da igual de donde sea. La cuestión, por ejemplo, en el caso de la India, por ejemplo, ¿no? Estos grupos que tan salvajes de manadas que que practican la violación como castigo. claro, eso no quiere decir que no sepan que está bien o que está mal, simplemente que allí no hay De tanto control. hecho, practican la violación como castigo, conclusión, saben lo que está haciendo mal. Exactamente. Que la practican como Más castigo. a ellos les lleva a la violación no por ellos mismos, sino por el entorno social en el que Bueno, están. evidentemente hay ciertos entornos que facilitan ciertas actividades. Pero mira, eso es como cuando yo que he trabajado mucho en drogodependencias, ¿no? Se dice, a ver, ay, es que mi hijo se ha juntado con malas compañías. A ver, primero veamos, ¿por qué se va tu hijo con esas compañías? Que si tú tienes un hijo con una cierta educación y sobre todo de autoestima y de cuidado, de respeto a su cuerpo, pues difícilmente irá a consumir drogas. Pero claro, si resulta que ya tiene esa tendencia, pero eso dice que hay la parte de personalidad, la parte del ambiente, ¿no? O sea, hay varios factores que influyen, ¿no? Y en este caso sería un poco lo mismo. Pero que el bien y el mal, los que lo violan lo tienen clarísimo, porque en realidad lo que hacen, sobre todo lo hacen por poder. O sea, es una manera de dominación. Exactamente. Pero sabe lo que están haciendo perfectamente. Que yo creo que ahí volvemos otra vez un poquito al inicio de la charla, cuando se ha dicho lo de Alex. Lo de Alex, el futbolista este. Y me parece muy cierto. Y creo que está un poco cimentado en que la sociedad tiene unos vicios adquiridos muy fuertes en las que el poder es atractivo, el poder puede tener razón, al poder no se le puede ni juzgar así, ¿no? Pero nos pasa porque venimos de una sociedad en la que el poder todavía tiene una fuerza brutal. Por ejemplo, tenemos en mente un cantante de rock, una rockstar, y lo que digan no lo vamos a ver. Tenemos en mente un líder político y lo que digan no lo vamos a creer. Bueno, o sea, hay más visceralidad, pero es verdad que pero cuidado, o sea, si nosotros tendemos a jugar con más mano blanda a los famosos. a los de poderes, el famoso pero vamos, me da lo mismo. Ahora mismo la misma justicia con casos de corrupción de gente política, de la Casa Real y demás, dentro de la sociedad hay partidarios y detractores casi por igual muchas veces. En cambio, una persona que ha ido a un supermercado y ha dado algo porque necesita para comer, como que le ve, bueno, a este no tiene importancia. No es un explico. Recuerdo un caso de una chica que había robado, no sé si era algo, y la metieron, no sé, 3 meses de cárcel, que luego a lo mejor no fue, pero no sé más la justicia, o algo así. ¿Sabes? Pero, bueno, no, si yo no digo que sea en España, digo que el caso concreto es que vemos a una persona que hace un caso de, a lo mejor por necesidad, y no le damos importancia, no le damos una difusión. Puede estar bien hablando de voz de nuestro objetivo, pero por ejemplo, un político, una rockstar, una gente que sea pública, tiene un caso parecido y le damos una difusión brutal. Inconscientemente estamos diciendo, tiene poder, le vamos a dar esa difusión, le vamos a dar esa importancia, cuando en realidad es lo mismo. O sea, que lo que pasa es que la persona desconocida no tiene repercusión en los demás. Exacto. Pero no, si es que es justamente lo que estoy diciendo, que cuando una persona que siente, a ver, o sea, uno de los mayores barbaridades y cismas que ha ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra, fue que el pavo este que se casa con una hija de los reyes católicos, Enrique VIII, se quiere divorciar. Y como el máximo exponente de la Iglesia Católica son los reyes católicos en Europa, dicen, a ti no te damos el divorcio. Cuando a otros sí se lo dan, dicen, no te preocupes, hago otra iglesia. Sí. Y a partir de ahí, el montón de muertos, el montón de desapego entre hermanos y demás. O sea, lo que te quiero decir es que una persona
siente, tiene las mismas necesidades, los mismos miedos, sea rey o sea mendigo. A eso me refiero, que la sociedad hoy todavía le damos ese poder. Y si no se lo dan No, cada vez más no no es igual. O sea, Sí, cada vez claro, más, a lo que voy a decir, todos esos vicios que ha adquirido la sociedad, para que vayan desapareciendo es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente quiere el poder cuanto antes, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. No, es que si tú crees en lo que haces y luchas, vas a lograrlo. Mírame a mí. Claro, a ti y otros 2 millones de chicos que lo han intentado y han puesto todo en toda la carrera de salud, no lo han conseguido. Y esa gente que te está oyendo, cuando no lo consiga, porque no lo va a conseguir la mayoría de la gente, se va a frustrar. ¿Por qué? Porque, buenos amigos, todo el mundo quiere... Claro, es eso, todo el mundo quiere el poder, todo el mundo quiere ese poder, esa mediatización y demás. Eso es lo que hay, la pedagogía que hay que hacer es eso, normalizar esas cosas. Yo tengo un pequeño apunte. Sí, yo creo que muchas veces, cuando ponemos en relevancia estos personajes de poder, las personas famosas, etcétera, y tal, que están haciendo algo mal, también es ejemplarizante para el resto de la sociedad. A ver, yo creo que muchas veces se pone foco en ese tipo de personas por el altavoz que tienen, de los que no tienen, de los que son, como comentabas antes, de la gente un poco más que no son tan conocidos, son personas desconocidas, personas normales y tal. Entonces, creo que sí se pone, por poner el caso de Daniel Luis que estábamos comentando, creo que sí que se pone el foco en él para decir, ojo, cuidado, ¿sabes? Porque esto es lo que pasa por hacer este tipo de cosas. Y si cae esta persona con poder, imagínate al resto de personas. O sea, yo lo veo desde esa punto ¿sabes? O sea, eso no significa que lo que estés comentando tú no tenga razón, ¿sabes? Pero creo que también se utiliza como algo ejemplarizante. Sí, ojalá, aunque solo sea por miedo. Aunque sea por miedo. Haya gente que se corte porque... Pero luego la sociedad tiene mucha facilidad para perdonar, en general, ¿eh? Al rey se le perdona todo porque es el rey. Hay un grupo de gente... Bueno, hay un grupo de gente le da el para bien porque es rey, porque es hombre, porque tal. A Plácido Domingo hace poco ha salido en la televisión que había levantado la ópera de no sé dónde de pie, de Nueva York. Bueno, pues se le ha olvidado ya. Disculpa. No, a eso me refiero. Sí. Pero eso ha pasado, es como la justicia. Vuelvo a lo mío que conozco, un puto psicópata que ha robado no sé qué, le mete 4 años. Y coge el banquero de no sé cuánto, pues todavía está jugando. A eso me refiero. El poder es el poder y el dinero. Sí, claro, puedes pagar a los abogados o te toca el juicio que no te el Johnny este que ha robado lo que sea, o una persona que está para poder sobrevivir y demás, que roba, le meten un carabanchel en la galería de no sé qué y encima le dicen, este pollo es este. Y un banquero, un político, que sea, ha robado lo que ha robado y le meten en una cárcel que tiene vídeo, tiene la piscina, no, quien sea, si no ha pasado la vida. O sea, eso todavía tiene un calado en la sociedad tan brutal que es un mensaje que mandamos a la sociedad que es, hazte con poder. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Poder. Poder es impunidad. Claro, y sí, pero lo que quiero decir es que cada uno va buscando ese poder en el rango en el que puede usarlo, ¿no? Si tú tienes en tu sociedad posibilidad de crecer económicamente, o políticamente, o de una difusión de ser públicamente muy conocido, bien, pero si no, en el rango en que te toca, en la pequeña sociedad, también lo buscas. Buscas en tu parcelita, en tu familia, en tu, por ejemplo, un patriarcado, ese padre que dice, no, es que yo quiero ese poder. No, es que la violencia de género se basa en eso. Sí, claro, ahí me refiero. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Qué es primero? Luego la gallina. O sea, o que eso es un agravante o una cosa que está muy implantada en la sociedad que hay que revertir, pero... ¿Qué va a costar? Buah. Volvemos a lo mismo.
de vocabulario, vamos. Pero Eso pasa se siente poderosa en el coche y hace barbaridades y pasa en todos los En todos los ámbitos. ámbitos. Pues tú tienes el poder en tu casita pequeñita que se mueve. Claro, y ahora como ahí no lo puedo tener, aquí. Y si no lo puedo tener en la sociedad, a lo mejor cojo a mi chica y voy a decir, aquí es donde voy a tener yo el poder. Entonces, esa cultura del poder, esa cultura de la fuerza con respecto a los demás, es brutal, que viene de atrás, ¿no? Y eso va a costar mucho, claro, pero eso es uno de los pilares, para mí, de la violencia de género o de cualquier otra violencia. Porque hay violencia no, estamos hablando de no voy a sacar. Un último comentario que queráis hacer. Sí, para no, porque la gente se queda No, yo no tengo una película documental que recomiendo, que está en televisión, de Isabel Coixet, que es El techo amarillo. Que por desgracia esa película la ponen en la 2, la 12 y me da mucha pena. Pero es un documental y es otro tema que a mí me ha dejado, todavía estoy dándole vueltas, la violencia que hay y las agresiones sexuales que hay en adolescentes y desde el poder. Este es el caso que hemos oído hablar del aula de teatro del Ayuntamiento de Lleida. Bueno, es impresionante y está muy bien tratada la obra por lo que se toda es. Pero lo que más me duele de todo eso que se habla es, a lo largo del tiempo, una serie de chicas adolescentes que van con toda la ilusión a aprender teatro con un personaje que es el máximo Dios, que es el máximo tal, pues todas han sufrido agresiones sexuales y claro, con esas edades no pueden manifestarlo ni decirlo, ni lo saben porque incluso confunden el amor, el romance, que es entretenido con el sexualidad. Y cuando se dan cuenta, cuando empiezan a sacar su trauma, es 10 o 12 o 15 años más tarde, y cuando al final lo denuncian, aparte de que ese movimiento en se prepara una de miedo, porque está claro, todo el mundo ya lo iba sabiendo, políticamente iba viendo, todo el mundo iba sabiendo, pero no conseguía. Cuando al final se llega a juicio, pues se te describe porque ha pasado 10 años. Claro, 20 años. Yo todavía no me lo puedo creer. Es que no debería prescribir. Claro, ya para todo el caso, y si lo veis en la película, este señor no solo que queda en libertad, porque no ha habido como le despiden del ayuntamiento, por cierto, claro, ya le despiden, de hecho, le tiene que indemnizar con 60.000 euros. O sea, ya se de acuerdo. La pregunta es, sería para la vida de todo el mundo y sin utilizar, y me da pena eso que... Muchas gracias por llevarme a ver. Sí, porque se ve. Y por aquí había otra pregunta, ¿no? Sí, yo... Toda argumentación. A ver, que yo admiro muchísimo siempre a los hombres que se atreven a escribir un libro poniéndose en la piel de una mujer. Te ha resultado muy difícil ponerte en la piel de una mujer maltratada. Pues cuando empecé a escribir la historia ni me lo planteé. O sea, claro, te lo digo, o sea, soy sincero, no me lo planteé. Y tomé como ejemplo Alien, la película Alien. Vale, hay una anécdota sobre la película Alien, sobre el escritor Dan O'Bannon, que es un escritor de ciencia ficción muy reconocido, y le pidieron hacer el guión para esta película. El protagonista iba a ser masculino, iba a ser el teniente Ripley, y luego, bueno, lo voy a protagonizar por Newman, si no recuerdo mal, la película. Bueno, el caso es que al final, por circunstancias, presupuesto, etcétera, dijeron, no nos vamos a coger a esta actriz jovencita, no sé absolutamente nadie, se llama Sigourney Weaver, ¿sabes? Y a él le dijeron, tienes que reescribir el guión. Y dijo, no. O sea, esto es un personaje estructuralmente así, y lo único que voy a cambiar es que en vez de ser el teniente Ripley, va a ser la teniente Ripley. ¿Yo qué hice? Al final, una víctima o una culpabilidad, como por ejemplo en un buen acto, creo que son sentimientos que todos podemos tener. ¿Vale? Sí que es cierto que para la parte de la agresión que se relata en lo que queremos nosotras, sí que hay un curso más femenino. Yo lo intenté hacer, lo primero, o sea, me intenté poner como que
va a sonar mal lo que voy a decir, pero por favor entendedme como que yo era el agresor, ¿vale? Y me puse desde el foco del agresor, pero luego cambié el foco y me puse desde el foco de la víctima para ver cómo podía casar las secuencias. Y pensé que era qué es lo que me estaba sucediendo a mí, o qué me sucedería a mí si yo viviera una agresión así. Es cierto que no pensé, no me planteé tampoco si era hombre o era mujer, simplemente persona, ¿sabes? Y hablé desde la emocionalidad, desde los sentimientos. Entonces, eso es lo que... Yo puedo decir que funciona, porque yo que he leído los dos, bueno, creo que de nosotras, es cierto que no te da... Es irrelevante que tú seas hombre o no a la hora de... porque no se nota. No se nota. Yo creo que también tienes que tener cierta sensibilidad, Ángeles, y las cosas como son, para ponerte en el lado de una mujer aprendida no creo que todo el mundo pueda hacerlo. Pero es verdad que no sé cómo lo has hecho, pero funciona. Sí, pero el fin es ese. El fin es que somos iguales. Exacto, tenemos diferenciaciones físicas, pero emocionales no debería de ser. Y si tú has logrado eso, has logrado lo que es la madre del cordero, lo que hay que hacer. Claro, es que el fin es ese. Yo mira, en este mundo hay muchísimas más lectoras que lectores, muchísimas mujeres que leen más que hombres, eso estadísticamente es así. Mis libros lo leen muchísimas mujeres. Me han llegado mensajes de lo que veo nosotras, de muchas mujeres que me estaban diciendo los capítulos que se relata la violación. Además, yo quise, por favor, que fueran cortitos esos capítulos, ¿vale? Sin ir un poco directo al grano y decir las cosas ahí, crear un impacto emocional, pero no recrearme. Me dijeron, son durísimos. O sea, hay gente que ha dicho, he pasado, no podía hacerlo, he pasado porque somatizaba tanto realmente lo de el sufrimiento y tal, que no podía. Entonces, sí, es cierto, funciona. O sea, pero es que al final el sufrimiento es algo común, es algo intrínseco en todos nosotros. A ver, es cierto que igual puedes hacer, yo que sé, una perspectiva un poco más femenina o tal, y yo creo que es cierto que igual tienes una sensibilidad, porque yo tengo una sensibilidad, yo tengo igual una influencia un poco más femenina que puedan tener otros hombres, pero... O sea, estás más en contacto con tu parte femenina. Sí, pero aparte... Yo tendría que hay muchos hombres, sin pensar con ellos son homosexuales. Claro, pero aparte de eso, de poder estar un poco más en contacto o algo de eso, simplemente es observar. Y ya está, ¿sabes? Observar los comportamientos de su mismo. Si tienes sensibilidad normal de persona, cualquier escena, cualquier agresión sexual te va a resultar difícil de ver. Caso de mujer, al menos debería ser así. Debería. Bueno, muchísimas gracias a los tres por venir. Cualquiera de los 4 libros y que vengáis a prestar aquí os los firmen, ya que les tenéis aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.